Hola manantiales, muy buenas tardes. Espero que todos estén bien, espero que todos estén saludables en sus casas, a gusto, listos para entrar a la palabra de día de hoy. Este tema que escogí para compartir, yo creo que es muy relevante ahorita durante este periodo de ayuno y de oración que estamos haciendo en la iglesia. Y este tema básicamente se llama Escuchando la voz de Dios. Entonces ahorita voy a compartir poquito de cómo cómo he notado cómo Dios ha hablado a mi vida y cómo yo he notado cómo Dios habla en la vida de otras personas. Entonces cuando yo escucho este tema, lo primero que me viene a la mente es una anécdota que pasó hace unos años, en donde yo fui a escalar una montaña en Ocotillo, en el desierto aquí en Ocotillo. Y pues yo desde chiquito a mí me ha gustado escalar montañas. De hecho, mi tío, cuando estaba chiquito, mi tío tenía un terreno en Tecate, donde el terreno estaba literalmente a un ángulo de 45 grados, y donde yo, o sea, estaba a un lado de un cerro, y yo cada mañana me levantaba, subía el cerro para mirar, para mirar la ciudad, el pueblo de Tecate. Me subía a las piedras, me revolcaba, y después de estar unas horas ahí arriba, me bajaba para desayunar. Entonces era una niñez súper chida. Pero esto nos trae, o sea, escalar montañas se ha hecho un hobby. Eso es lo que estoy tratando de decir. Se ha hecho un hobby, y ahorita he escalado varias montañas aquí en la región, pero nunca había escalado o nunca me había pasado lo que me pasó cuando escalé la montaña de Ocotillo. Una montaña no tan alta, pero peligrosa, porque no tiene marcadores, no tiene rutas. Entonces, lo diferente de este hike era que mi amigo me recomendaron hacerlo en la noche. Entonces, yo súper entusiasmado, recogí a mis amigos como a las 9 de la noche y empezamos a hacer hike esta montaña en medio del desierto a las 10 de la noche, con el fin de ir a unas cuevas que estaban al final y que se miraban bien chilas y eran de arena, se miraban bien chilas abajo de la luna. Están tan suaves. Estuvimos ahí bien poquito tiempo porque estaba súper oscuro y la verdad ya nos estaba dando miedo y se estaba poniendo súper frío. Eso decidimos de regresarnos. En camino de regreso es cuando nos dimos cuenta que estábamos bien perdidos. Como no había rutas, no había marcadores, no sabíamos en realidad dónde dejamos el carro. O sea, nosotros estábamos a veces estábamos en medio de dos cañones. Después nos subíamos a una montaña para ver dónde estaba el carro. No mirábamos dónde estaba el carro, estaba todo oscuro. No teníamos lámparas, nomás teníamos los celulares que no servían para nada porque estaba tan oscuro que no alcanzaban bien cerquitas las luces del celular. Entonces estuvo fatal. O sea, escuchaba sonidos raros por todos lados. Pasaba por árboles así y me llenaba de telarañas. O sea, no sabía qué traía yo. Me lo estaba sacudiendo cada rato. Y nos empezamos a separar. Y escuchaba a un amigo llamándome. Y me confundía, porque si me hablaba de allá sentía como que me estaba hablando de atrás. Porque su voz, o sea, llegaba de todas las direcciones. Estuvo súper de locos. Estuvo fatal de locos. Entonces, a mí, bueno, a mis amigos y a mí se nos hizo tan difícil navegar por ese hike, porque nosotros estamos tan acostumbrados
de leer, de llegar a nuestros destinos usando marcadores o usando señales. Estamos tan acostumbrados de ir por la ciudad y mirar el nombre de las calles, flechas para acá, que el Hobbill 3 millas para acá, el centro son 2 millas para acá. Estamos tan acostumbrados a visualmente llegar a nuestro destino, especialmente ahorita con los celulares, que ahí Google Maps te pone el mapita y te dice exactamente a dónde ir, cuándo vas, a qué horas vas a llegar, y hasta te habla 200 pies, gira a la izquierda y te lleva a tu destino sin problema. Entonces, nosotros nos hemos hecho en personas muy visuales, en alumnos muy visuales. Si les pregunto a ustedes en qué manera aprenden ustedes más, estoy seguro que la mayoría de ustedes van a decir visualmente. Me gusta que me lo escriban, me enseñen y que yo haga notas y todo eso. Y cuando pienso esto, se me hace interesante porque nosotros hemos sido bien visuales desde que empezamos nuestro caminar con Dios. Porque en el principio, cuando empezamos a caminar con Dios, se nos entrega una Biblia y el pastor nos dice que leamos la Biblia todos los días y que tomemos notas y hasta nos memorizamos los versículos. Unos hasta la leen toda la Biblia en un año y aprendemos cómo escudriñar la Biblia y aprendemos visualmente. No hay ningún problema con eso. Eso está súper bien. Pero también tenemos que reconocer que la Biblia no está ahí nomás para ayudarnos a memorizar versículos. No está para aprender visualmente. La Biblia también está ahí para aprender a cómo escuchar. Cuando estamos escudriñando por la escritura, podemos ver cómo Dios le habla a sus pueblos o le habla a un individuo y cómo Dios, en qué manera Dios habla. Vemos que cuando Dios habla su carácter y Dios habla su esencia, como es Él. Y Dios también habla su misión, que es el llamado de ese individuo. O sea, Dios habla y es claro. Entonces, cuando estás en medio del desierto, Dios no te va a dar un mapa. O sea, Dios no te va a dar un mapa. La Biblia no está ahí para decirte exactamente cómo olvidarte de tu ex o cómo parar de decir esas palabras que nomás dices cuando te enojas. No te va a dar esos dos ways, esas rutas. Cuando estás en el desierto es cuando Dios ahí llama tu nombre y tú aprendes a escucharlo. Y es cuando Dios te guía por el desierto y te lleva a tu calling, a tu destino, donde Él tiene planeado llevarte. Eso es lo que aprendes. Esa es la manera como Dios habla muchas veces. Entonces, siendo una persona que aprende visualmente, siendo un alumno visual, es súper bien, es requerido, pero también tenemos que aprender a escuchar. Entonces, ser un alumno auditivo también es clave en caminar con Dios. Hay que irnos a Hebreos 12:25. Muy rápido. Ok. Ya lo tengo que tener listo. Ok, Hebreos 12:25 dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla. Okay. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión
Su voz conmovió la tierra, sacudió la tierra. Pero ahora ha prometido esto, ¿ok? Ha prometido esto. Dice, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. La frase una vez más indica la transformación de las cosas móviles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Entonces, hay dos cosas aquí que me resaltan. Una de ellas es cuando Dios habla, hay un o sea, Él estremece, o sea, there's a shake, right? There's a shake, hay un temblor. Eso es algo que me sale, o sea, eso es something that pops out. La segunda cosa es que cuando Dios habla, Dios crea, cosas se crean. And when God speaks, God creates, and that brings life. Entonces, cuando Dios habla, Dios crea y de ahí sale la vida. Y eso se puede ver durante toda la escritura. Desde el principio, cuando dice que se haga la luz, Dios habló, pum, se hace la luz de la creación, pum, y fluye la vida. Hasta cuando dice, pues, en Juan, en la primera de Juan, que dice que la palabra de Dios, in the beginning there was the word. En el principio estaba la palabra, o sea, the word. The word was with God, and God was the word. Entonces, hay muchos de estos ejemplos que apunta a que cuando Dios habla, cosas se crean, y cuando cosas se crean hay vida. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, cuando estaba leyendo este versículo, de hecho hay una tercera cosa que sale. Si vemos a Hebreos 12, versículo 25, en el principio dice, tengan cuidado de no rechazar al que hable. Esa frase, ese statement, es para que nosotros como que pausemos y que en verdad piensemos. Y digamos, si Dios habla, entonces tenemos que tener cuidado de no rechazarlo. Entonces hay una oportunidad de nosotros para rechazarlo. O sea, no es oportunidad. Tenemos la opción de no escuchar lo que Dios habla en nuestras vidas. Y esto nos ha pasado a nosotros, esto me ha pasado a mí y seguramente a ustedes, en cuando tú estás pasando por una situación donde quieres que Dios quite algo en tu vida, algo que te está atormentando, sea algo, no importa qué tan grave esté, sea algo sencillo como también quitándote esas palabras que siempre dices cuando te enojas, o quitándote, deshaciéndote de una relación, o deshaciéndote de hábitos que tú quieres que Dios, los quite. Pero cuando estamos orando, cuando estamos clamando, Dios siempre habla. Pero nuestro trabajo cuando Dios habla es escuchar, y escuchar bien. Y muchas veces nosotros escogemos a no escuchar. Escogemos a orar, y cuando llega el momento de nuestro turno de escuchar, o sea, Dios habla, cuando llega el turno de nosotros de escuchar, nosotros lo hacemos como que, no. Muchas veces cuando Dios habla y no pasa nada es cuando nosotros no nos gusta lo que dice Dios. Y cuando nosotros rechazamos, cuando nosotros no respondemos a lo que Dios nos dice, Dios no responde. O sea, Dios no responde.
Pero tenemos que saber que cuando Dios nos responde, Dios no cambia la palabra que te trae. O sea, lo que habla, Él no lo cambia. Y esto se puede ver throughout the whole scripture. Cuando hay una promesa, cuando Dios habla de una promesa, durante todo el proceso no cambia. O cuando le da directions a su pueblo, al pueblo de Israel, y dice, tienen que hacer esto, y el pueblo de Israel no hace caso, o sea, Él no responde, y el pueblo de Israel ahí se la pasan 400 años en el desierto. Entonces se puede ver claro que Dios no responde cuando tú no respondes. Entonces es muy importante reconocer. Entonces es muy importante reconocer que cuando Dios habla, cosas se crean, ¿ok? Cuando Dios habla, cosas se crean. Y eso nos hace más sensibles a su voz. Y nuestro trabajo es nosotros ser abiertos a ese sacudir que Dios, básicamente su respuesta, ese sacudir que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por cosas así, como los ejemplos que ahorita di, y Dios quiere sacudirte. O sea, muchas veces está nuestro problema enfrente de nosotros y nosotros queremos que Dios se deshaga del problema, pero sin que nos cambie a nosotros, cuando en realidad el problema está en nosotros y se manifiesta porque nosotros, puede ser nuestro carácter, puede ser un mal hábito, estamos dando vueltas al problema. Dios no va a quitar ningún problema sin sacarlo de la raíz, porque si no se saca de la raíz, crece de nuevo, y es cuando tú empiezas a ignorar lo que dice Dios, terminas estancándote con el mismo problema, con las mismas situaciones, y en vez de dejar a Dios que haga lo que tenga que hacer, en vez de hacerle caso a su voz. Y muchas veces nosotros escuchamos su voz, mas no reaccionamos, no respondemos, y por eso Dios no responde en nuestras vidas. Pero cuando sí responde, nos dice su palabra que hay una promesa. Dios nos quiere sacudir nosotros a la libertad. Nos quiere sacudir para que nosotros lleguemos al lugar donde Él nos ha prometido poner, a nuestro llamado, nuestro calling. Sea donde sea aquí en la iglesia, sea en otro lugar, pero Dios te quiere moldear, te quiere sacudir para ultimately llegar a esa meta. Pero nosotros tenemos que ser, durante nuestro caminar con Dios, nosotros tenemos que ser buenos alumnos, no nomás visuales, pero también auditivos, a saber cómo escuchar la voz de Dios y cuándo dejar que Él haga su voluntad. Y lo suave es que ahorita en este proceso de ayuno y oración es una muy buena oportunidad para en verdad enfocarte a lo que Dios te está hablando a tu vida, y no nomás escucharlo, pero también responder. Escucharlo bien y responder, y someterte al plan de Dios, a lo que tenga Él para ti. Entonces, muchas gracias por sintonizarse otra vez, y espero que tengan una bonita semana. Dios les bendiga.